Muy buenas tardes a todos. En representación de la Alianza Española de Seguridad y Crisis, no quería dejar pasar la oportunidad de daros las buenas tardes, de agradeceros vuestra presencia y que pudierais participar y escuchar este gran panel de profesionales que tenemos hoy en este webinar, la ciberseguridad en la totalidad del tejido empresarial español. Estamos encantados de poder hacer esta actividad una más de lo que llevamos desde que llevamos el inicio del año y sobre todo con nuestros compañeros, el grupo de Adtalia, un grupo con el que hemos cerrado algunas sinergias en las que todo va a redundar en el beneficio de ambos, sobre todo en la sensibilización y concienciación en materia de ciberseguridad y en especial para no técnicos, que es una de nuestras banderas y nuestros buques insignia. Quiero agradecer a todos su participación, a Carlos Manuel, a José Javier, a Juan, a David, a Eduardo y, si me permiten, entre todos, en especial a don Juan Antonio Rodríguez, porque todos sabemos que tenéis todos unas grandes y apretadas agendas. Tenemos hoy muchísimo conocimiento en la mesa. Os agradecemos de verdad el que podáis compartirlo con nosotros. Sin más, nos iba a acompañar hoy el director general de Adaptalia, Jorge Torres. No ha podido por cuestiones de agenda personal, pero nos va a acompañar y moderar esta jornada Isabel Bermejo, del Departamento de Legal y Protección de Datos. Muchísimas gracias a todos y buena tarde. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Joaquín, por presentarme. Efectivamente, y lamentándolo mucho, nuestro director general de Grupo Adaptalia, Jorge Torres, no ha podido acudir, pero yo encantada le sustituyo. Como bien ha dicho, AESIC y Grupo Adaptalia se han sentado juntos y han encontrado sinergias comunes a la hora de armar un plan conjunto de actuación para adaptar integralmente a las empresas en materia de ciberseguridad. Es por ello que nos hemos lanzado a realizar esta webinar, que seguro será súper provechosa para todos los asistentes, ya que, como bien ha dicho Joaquín, contamos con autoridades y profesionales de primer grado. Así, en primer lugar, quiero presentarles a don Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor, teniente coronel de la Guardia Civil de Delitos Telemáticos, quien en primer lugar nos va a exponer en unos breves minutos una presentación sobre la ciberdelincuencia, y en segundo lugar abriremos una mesa redonda en la que participarán panelistas de primer nivel para resolver las dudas y consultas más importantes en esta materia, en la ciberseguridad. Contaremos con la participación de Juan Palomino, socio de Penal Económico e Investigaciones en Pérez Llorca, Carlos Fernández, DPO de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Javier Martínez Herráez, delegado del rector para Administración Electrónica y Seguridad de la Universidad de Alcalá, David Pérez Lázaro, socio de Nemo, y finalmente Eduardo Solís, responsable de consultoría de Intelgi Innotech Security. Aprovecho para invitar al público a que, conforme vaya realizando la presentación el teniente coronel, puedan lanzar preguntas que, si el tiempo nos lo permite, contestará gustosamente tras su presentación. Sin más dilación, doy la palabra a don Juan Antonio para que nos cuente un poco cómo va el tema de la ciberdelincuencia en España. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y voy a ver si comparto la presentación, que veo que lo tengo inhabilitado. No sé si... Voy. Voy a pedir ayuda a Lloris. Ya lo tienes, Juan. Vale, vamos allá. Si lo hago por aquí. Y vosotros me decís si se ve o no se ve. Ya se ve, Juan, ya se ve. Ya se ve. Vale, pero antes de eso, dejarme mirar una cosa. A ver. Si yo le doy aquí y cambian, ¿no? Sí. ¿Están cambiando? Antes se han cambiado. Prueba otra vez. ¿Ahora no cambian? Ahora No. no. Ahora no va cambiando, no.
Espérate un momentito. Es que, Juan, estamos viendo el PowerPoint en modo edición, no en modo presentación, no con el F5. Lo sé, pero lo sé. Vale. Espérate, a ver si... dejarme un momentito, porque... A ver, si yo ahora... A ver, un momentito, por favor, y perdonadme. A ver si me deja... Es que no me la deja ver la pantalla ahora mismo. Ah, sí, aquí. Compartir. Me parece que ahora sí que la veis. Ahora ya sí, ahora ya está en modo presentación. Vale, dejarme que vea yo. ¿Avanza? Avanza. Vale, venga. Pues mira, buenas tardes a todos y bueno, como siempre, pues dar las gracias. Lo primero, hay que comenzar dándole las gracias, pues por un lado a ESIC, ¿vale? Y a Adaptalia, que organicen unas conferencias como estas y además hayan tenido, ¿vale? Se hayan acordado de nosotros para que demos esta presentación de las jornadas vinculadas con el tejido, con la ciberseguridad en la totalidad del tejido español, ¿no? Que creo que es el título exacto que se le han dado a estas jornadas y que permitan a la Guardia Civil pues, que os demos la perspectiva de cómo afecta en ese ámbito de la ciberseguridad, pues cómo afectaría a lo que nosotros nos dedicamos, que no es otra cosa que la investigación y la persecución de los ciberdelitos, ¿no? Y casi siempre, bueno, la presentación, y voy un poquito rápido porque tengo puestas muchas diapositivas a lo mejor, y son 20 minutitos, pero sí que suelo diferenciar distintos bloques de la presentación. Siempre me gusta empezar diferenciando un poquito la actuación en el ciberespacio, los ámbitos que hay de actuación en el ciberespacio, cómo se llegan a confundir y la problemática que hay, para luego hablar un poco del despliegue policial y policialmente cómo nos encargamos del ámbito nuestro de la persecución del ciberdelito. Y perdonadme que voy a ver si silencio el móvil que estaba sonando. Y luego ver pues, cuáles son esas, las principales amenazas a las que nos enfrentamos y desde un punto de vista de la recogida de la denuncia, que es lo más importante, ¿no? Pues un poco siempre me gusta también iniciar con esta transparencia, porque al final, o esta diapositiva, porque al final nos damos cuenta de que ese cambio tecnológico y sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad, pues lleva a un cambio social para entender un poco las amenazas a las que nos enfrentamos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que luego diré de la prevención y de la problemática que tiene la prevención, y que creo que la prevención para luchar contra los autores de las ciberamenazas es importante, pero no es la principal respuesta a la que debemos de dar para poder contrarrestar las distintas amenazas, ¿no? Y tenemos que hacer ese cambio social no solamente en la sociedad, sino en los distintos estamentos, ¿no? Bueno, lo principal que siempre suelo decir, hay distintos ámbitos para actuar sobre el ciberespacio, ¿vale? Y nosotros, como viene en esa imagen, nosotros somos el cilindro del centro. Y existen dos ámbitos que para mí, o tres ámbitos, y hay un cuarto, ahora vamos a ver otra transparencia, ¿vale? Los principales ámbitos de actuación, para mí que son esos tres. Existe una estructura en el ámbito de la ciberseguridad, como pongo ahí, con distintos actores que actúan sobre la ciberseguridad propiamente dicha. Luego hay una estructura paralela del ámbito de la investigación del cibercrimen, o sea, los autores, y luego es verdad que hay distintas estructuras sobre de ciberdefensa. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Porque muchas veces utilizamos el mismo lenguaje, pero es un mismo lenguaje para actuaciones totalmente diferentes, ¿vale? Actuaciones contra las amenazas que afectan a la tecnología, ¿vale? Y como pongo ahí, el ámbito de la ciberseguridad para mitigar a las ciberamenazas que afectan a la parte tecnológica, a las redes, ¿vale? Con esa Agencia Europea de Ciberseguridad, con el Centro Criptológico Nacional, ¿vale? Las propias universidades, empresas del ámbito de ciberseguridad, que van a proteger y a configurar los sistemas y a mitigar los sistemas y a responder a las ciberamenazas desde el punto de vista tecnológico. Y por otro lado, como pongo allí, estamos las estructuras que nos dedicamos a perseguir
y a luchar contra los autores de esas ciberamenazas. Pero no solamente, este es un punto de vista al cual planteo yo, pero no solamente soy yo el que plantea esta diferencia de planteamiento cuando hablamos de ciberseguridad en un concepto amplio, sino que ya la propia Unión Europea, a la hora de analizar todo lo que es la ciberseguridad en ese concepto amplio, identifica 4 ámbitos de actuación en la ciberseguridad. El cibercrimen propiamente dicho es un ámbito de respuesta. El ámbito de la ciberseguridad, o como identifica la Unión Europea, ¿no?, la seguridad de la información, ¿vale? Luego estaría la ciberdefensa y luego un nuevo concepto que identifica la Unión Europea, que como tengo ahí puesto, que es el de relaciones externas, ¿vale? Perdón, el de relaciones externas o ciberdiplomacia. Por lo tanto, cuando hablamos de ciberseguridad en un concepto amplio, o que yo creo que la mejor traducción sería la ciberseguridad en ese ciberespacio, hay 4 dominios, como viene en esta presentación, que no es mía, en esta diapositiva, sino es una diapositiva de la Unión Europea. Hay 4 ámbitos particulares de actuación que vienen representados con esos círculos, porque quiere decir esos círculos que hay espacios propiamente dichos de actuación del cibercrimen, donde no se entra desde los otros 4 puntos, desde los otros 3 puntos de vista de actuación. Tenemos la ciberseguridad propiamente dicha, la ciberdefensa y la ciberdiplomacia, hasta el punto que, por ejemplo, en el ámbito de la ciberdiplomacia, la Unión Europea ha diseñado lo que se llama la cyberdiplomacy, ¿cómo es? Ay, perdón. La caja de herramientas, sería la traducción, la caja de herramientas de respuesta en el ámbito de la diplomacia ante ciberincidentes, ¿no? ¿Vale? Pues esos serían los 4 puntos. ¿Cuál es el que yo represento? Lógicamente, el ámbito del cibercrimen, que tiene un espacio de respuesta común con todo el espacio de la ciberseguridad. Hay un espacio común con la ciberdefensa y hay otro espacio común con las relaciones exteriores, ¿no? Para la estructura del ámbito propio de la ciberseguridad, pues ya sabemos que existe una estructura propia con el Consejo Nacional de Ciberseguridad y todas las estructuras de respuesta de las autoridades nacionales de los equipos de respuesta ante incidentes, donde está el Centro Criptológico Nacional, está el CNPIC, está INCIBE, ¿vale? Y están las distintas estructuras como viene en esa representación, que a lo mejor está ya, ha cambiado alguna denominación, pero hay unas estructuras propias de respuesta a los incidentes en el ámbito de la ciberseguridad, con normas específicas sobre esa respuesta, como puede ser la directiva NIS o la directiva NIS, que se va a publicar dentro de poco, la segunda parte de la directiva NIS. Pero a nivel policial o a nivel de lucha contra el cibercrimen también hay otras estructuras. No solamente el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil tenemos propiamente estructuras en distintos niveles, sino, como podemos ver a la mano derecha, en el ámbito judicial existe una red europea de jueces, una red europea de jueces de lucha contra el cibercrimen a nivel internacional, o por ejemplo podemos tener en España, a nivel de la Fiscalía de Criminalidad Informática, una red de fiscales de criminalidad informática en todas las provincias nacionales. Luego también tenemos unas estructuras de respuesta a nivel policial, como podemos ver al lado izquierdo, tanto a nivel Europol como a nivel Interpol, estructuras propias de respuesta contra el cibercrimen. Y no menos importante, existen unas estructuras de respuesta contra el cibercrimen en los principales proveedores de investigación a través de Internet, ¿no? Perdonadme un momentito. ¿Vale? Como podemos ver, y es importante y lo suelo también comentar, porque si alguno quiere profundizar más en esas estructuras que son importantísimas a la hora de responder, pues como tengo puesto allí,
aquí ahora mismo, si uno se va a Google y busca por Law Enforcement Guidelines, se va a poder encontrar una cantidad muy grande de guías de todos los principales proveedores de guías, donde nos van a explicar cuáles los procedimientos de colaboración en materia penal a la hora del intercambio de datos que permita la persecución de las distintas investigaciones contra el cibercrimen. Este, por ejemplo, es uno de los ámbitos menos conocidos, pero que yo, pues eso, invito a quien quiera profundizar en ese intercambio de datos que hay entre los principales operadores y las unidades de investigación, pues también tienen sus propios departamentos dedicados única y exclusivamente al intercambio de datos para la persecución de las distintas amenazas. ¿Vale? Ahora, el siguiente bloque. Ya sabemos los 4 ámbitos principales, como dice ahora mismo la Unión Europea, de actuación en materia de ciberespacio y ciberseguridad en el ciberespacio. Y vamos a ver a nivel policial en España cómo es ese modelo público, que yo creo que hay que conocerlo porque muchas veces es uno de los grandes desconocidos, que nos permita también aclarar a la hora de presentar una denuncia cómo debemos de presentar una denuncia, que luego daremos unas pautas un poquito más adelante, ¿no? Pues el modelo de seguridad, como todos conocemos, ¿vale? Pues existen 2 cuerpos de seguridad del Estado, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que tenemos competencias en todo el territorio nacional, Luego están las policías autonómicas, que tienen una serie de competencias en sus territorios autonómicos, y luego a nivel de local, pues están las policías locales, ¿no? ¿Cómo es ese despliegue? Pues importante, ¿vale? Ahí vemos los distintos despliegues de las policías autonómicas, en verde el de policía, de Guardia Civil, en azul el de Policía Nacional, en verde el de Guardia Civil, con una serie de datos que tampoco vamos a entrar, y luego están en los territorios de las comunidades autónomas de Cataluña y del País Vasco, donde tienen la presencia las distintas policías autonómicas, y en Navarra, que es un sistema mixto con la policía autonómica, la policía foral. Desde un punto de vista competencial, muy importante. Policía Nacional y Guardia Civil tenemos nuestras competencias específicas, que como podéis ver ahí en verde y en azul, en las distintas competencias, pero en gris os he puesto las competencias que son idénticas en los 2 ámbitos competenciales, que son la vigilancia y persecución del delito y el uso de los instrumentos de cooperación policial internacional, que son competencias horizontales. ¿Esto qué quiere decir? Que desde un punto de vista de la vigilancia y la persecución de los delitos, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil somos competentes en su persecución a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que un ciudadano puede presentar una denuncia en el ámbito, por ejemplo, del ciberespacio, donde no hay una territorialidad clara, ya sea en una unidad de Guardia Civil o en una unidad de Policía Nacional, sin que haya ningún tipo de vinculación al territorio. Y desde un punto de vista de cooperación policial internacional, pues aparte del modelo policial, como acabamos de ver, también es muy importante en la persecución del ciberdelito, pues Policía Nacional y Guardia Civil pertenecemos a distintas herramientas de cooperación policial internacional que nos permiten la investigación transfronteriza de los hechos delictivos. Por ejemplo, a nivel de Europol, tenemos lo que es el grupo de jefes de unidades contra el cibercrimen, o el European Union Cybercrime Task Force, como vemos ahí a la izquierda, y luego tenemos un modelo novedoso de participación, de mesa de trabajo permanente 24/7, con todos los países que aparecen representados ahí a la derecha en ese gráfico que he puesto, que sirve para el intercambio en tiempo real de información. Si nos fijamos un poco en las banderas, podemos ver países que no pertenecen a Europol ni a la Unión Europea, como puede ser Estados Unidos, Colombia, Australia, Canadá, ¿vale? Hay muchos países que tienen participación en ese mesa de trabajo 24/7 que se llama JCAT, que es el Joint Cybercrime Action Task Force, que es la Task Force de actuación permanente en materia de ciberdelito y que nos va a permitir dar una respuesta adecuada y en tiempo real a una investigación contra el cibercrimen
que en la mayoría de las situaciones que nos vamos a encontrar tiene un componente muy importante de transnacionalidad. ¿Vale? Igualmente, Europol nos va a proveer, como vemos ahí a la derecha, de la ciberinteligencia necesaria para conocer las nuevas modalidades delictivas. Y invito también a los asistentes, si quieren profundizar un poquito más en los ámbitos, Europol publica un documento que es el IOCTA, que se publica una vez al año y que es el único documento donde se refleja no solamente la inteligencia obtenida de fuentes de la empresa privada, sino también la inteligencia que generamos todos los cuerpos de policía y se hace público y podemos ver todas las tendencias vinculadas con el cibercrimen. Un documento muy importante y que hay que hacerle un seguimiento todos los años cada vez que se publica. Igualmente eso sería a nivel Unión Europea. A nivel resto del mundo, pues tenemos los distintos equipos y grupos de trabajo de Interpol como organismo multinacional policial que permite la cooperación y la coordinación en materia de lucha contra el cibercrimen. Luego existen también distintos instrumentos, como puede ser el pacto, en este caso de financiación por parte de la Unión Europea para una respuesta policial contra el crimen transnacional, que tiene su derivada también en el cibercrimen, en el ámbito de Latinoamérica. Y luego, no menos importante, existe otro instrumento de cooperación policial internacional, que son las redes 24/7, que son redes operativas contra el cibercrimen. Muy importante a día de hoy porque el pasado 12 de marzo España ratificó y firmó con el resto de países el segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest contra el cibercrimen, que permite a través de estas redes 24/7 el intercambio de peticiones para conservación de datos en materia de la investigación contra el cibercrimen para que no se borren, obtención de pruebas alojadas en terceros países, suministro de información de carácter jurídico para saber cómo son las distintas legislaciones que nos permitan el intercambio de los datos, nos permiten también solicitar la localización de sospechosos o también el asesoramiento técnico de cómo en ese país se manejan los casos contra el cibercrimen. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos propiamente de cibercrimen, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos hechos delictivos a día de hoy? ¿Cómo nos está afectando, por ejemplo, en nuestro país? Pues como vemos ahora mismo en esta diapositiva, la evolución del cibercrimen está creciendo a números que se nos están yendo de las manos y los últimos datos publicados son del año 2020. Estamos esperando a que se publique cómo afectó en el año 2021 dentro del ámbito del Ministerio del Interior, con todos los hechos conocidos hasta por parte de los cuerpos autonómicos, pero ya empezamos a ver ciertos datos, ¿no? Esto, por ejemplo, es la evolución que hubo entre el 18 y el 20, donde hubo un aumento, un crecimiento del 36% de hechos delictivos, de los cuales el 88% de los delitos son fraudes informáticos. Y en la evolución en el año 19 al 20, como podemos ver por la pandemia, esto es importante, por la pandemia se bajó un poco la pendiente de crecimiento y pasamos de crecer al 36% de ciberdelitos, pasamos al 32%, ¿vale? Pero aún así no hay ningún otro ámbito delictivo que se esté creciendo de un año para otro a números que superen el 30%. Y vemos como todos los años estamos por encima del 30% en hechos delictivos nuevos vinculados con el cibercrimen. Y curioso, como estamos viendo, que hemos pasado de un 88% de hechos vinculados con fraudes con motivación económica a un 90%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al final el cibercrimen tiene un componente, más del 90% de los hechos delictivos que le afectan al ciudadano, perdón, tiene una motivación o un componente económico, como puede ser el ransomware. El ransomware es, por decirlo de alguna forma, es ya el delito cumbre vinculado con el cibercrimen.
Esto no tiene carácter desestabilizador, como se está intentando trasladar, ni tiene vinculación a grupos, actores-estado que quieran desestabilizar distintos estados, ni tiene que ver con terrorismo, ni con agentes externos. Esto es puro y duro el cibercrimen. Y ahora lo vamos a ver. Problema con estos números, que estos números al final lo que están creando es una sensación en la ciudadanía, por eso empezaba un poco la charla con ese cambio de cultura, ¿vale? En la ciudadanía donde parece va imperando esa idea de que el delito, el cibercrimen es muy difícil de investigar y por tanto también no hay que denunciarlo. Y mire que estamos viendo que los números se nos van de las manos, pero aún así hay una sensación en la ciudadanía y en las empresas y en las organizaciones que no hay que denunciar o que no vale la pena denunciar porque la impunidad llega a ser casi el 100% en España y fuera de España, ¿no? Si hablamos de esos de ciberdelitos, a día de hoy hacemos también otra diferenciación importante entre delitos dependientes, que son aquellos donde la tecnología, si no existiera, no existirían, como los troyanos, el ransom, el malware, los ataques de negación de servicio, y luego hablamos, de los facilitados, aquellos delitos tradicionales que la tecnología ha hecho que se potencien, como puede ser, por ejemplo, el Child Sexual Exploitation o la pornografía infantil, que sus números de crecimiento son enormes, cuando antes de Internet sus números eran bastante residuales. Si a esta división de dependientes y facilitados de los ciberdelitos le añadimos lo que yo denomino los potenciadores, como puede ser todas las tecnologías que hay de anonimato o de cifrado, que cada vez son más y más perfectas, como puede ser la navegación a través de los distintos instrumentos vinculados con la dark web, que aportan un anonimato 100% perfecto, o las VPNs o los VPS, que son servidores virtuales que me permiten el alojamiento de contenidos. Si a eso le añadimos ese anonimato y ese cifrado a la existencia de mercados donde se trafica con todo tipo de información o productos vinculados con el ciberdelito, y que a su vez para poder mercadear esos datos, como hemos llegado a ver, donde se han vendido credenciales de acceso a ciertas redes empresariales y que en pocas horas y en pocos minutos esa mercadería ha derivado en la instalación de un ransom y la ejecución de un ransom en una empresa que ha llegado a paralizarla, gracias a que a través de las criptodivisas ese mercado está en continuo auge y creciendo cada vez más, pues eso hace que todo el ecosistema del cibercrimen esté alcanzando pues esas cotas, como vemos, de crecimiento de casi el 40% anuales, y que permitan a cualquier persona montar un esquema vinculado con el cibercrimen y que tenga unos beneficios considerables. Entonces, como centro de gravedad, pues el centro de gravedad de la lucha contra el cibercrimen pues es el completo anonimato que permite las tecnologías a la hora de cometerlo. Y como esto lo saben los malos, cada vez nos encontramos con nuevos esquemas y nuevas actividades o nuevas campañas vinculados con distintas modalidades de cibercrimen. ¿Cuáles son esas modalidades? Pues principalmente hay 4 ámbitos de actuación que son los que más le van a afectar a una empresa. El ransomware, las estafas vinculadas con el engaño del Business Email Compromise o los distintos tipos de engaños, el phishing o la facilidad de las criptodivisas a la hora de la comisión de los hechos delictivos. Hay un ransom que ha sido un poco el paradigma de todos los ransom, que yo lo suelo comentar, como fue el ransom que afectó a la empresa Colonial en Estados Unidos, porque ya fue la primera vez que un presidente de un país, en este caso del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, que salió haciendo una declaración imputando el ransom que afectó a la empresa Colonial, que paró la distribución de carburantes en medio Estados Unidos, la mitad del país. Salió el presidente de Estados Unidos imputando el hecho
a un grupo delictivo. Y obviando y quitando de en medio, ¿vale?, todo ese mensaje que vincula o ese intercambio de información o ese discurso que vincula el ransom a la desestabilización y a los grandes actores estados o los grandes APT. No, mire, aquí hay grupos de crimen organizado, en este caso un grupo de crimen organizado que se hace llamar DarkSide, vinculado con el ransom. Y lo curioso del tema, como pongo ahí a mano derecha, es como DarkSide a las declaraciones de Biden rápidamente contestó diciendo: oiga, que yo soy un grupo de crimen organizado y que yo aquí estoy para hacer dinero, make money. No estoy para entrar en la política, como vemos en el mensaje de respuesta, ¿no? Y luego también nos puso en evidencia cómo el mercado ese ilegal que yo he hablado antes, pues existe otro mercado vinculado con las formas más graves de cibercrimen, que es los mercados as a service, como es el ransom as a service, que las grandes organizaciones delictivas venden a afiliados que son los que luego ejecutan o buscan a las víctimas de ese ciberdelito as a service. En el caso del ransom, el FBI nos recordó que la muestra, el grupo de DarkSide vende sus estructuras a afiliados que son los que luego infectan las empresas y reparten el dinero. La parte del crimen organizado se suelen quedar con un 30%, se quedan los afiliados, los que han buscado la víctima y han ejecutado ese ransom en la víctima, y el 70% de los beneficios del pago de las extorsiones se lo quedan los grandes grupos organizados. Recordar también que en el caso de ransom existe una página web de Europol donde se intenta trasladar y poner al día todas las herramientas de descifrado que hay de las distintas modalidades de ransom. Luego tenemos el Business Email Compromise, que es engañar a las empresas para que hagan esas, a través de peticiones urgentes o de ingeniería social, ¿vale?, o porque han hackeado el sistema y han obtenido los correos electrónicos, pues vamos a intentar engañar a la empresa a través del correo electrónico. Y hay veces que es tan burdo, como el ejemplo que pongo ahí, basado en el email, como a partir de un correo electrónico que puede ser, como pongo ahí, el Chief Executive Officer @gmail.com, solo con una cosa tan burda han llegado a engañar a las empresas, intentando engañarlas para que hagan, que no lo había dicho, disposiciones de dinero, o sea, transferencias de dinero a cuentas de los malos. Aquí hemos visto de todo. Últimamente, por ejemplo, está pegando muy fuerte el portal de transparencia de la administración pública, donde se publican distintas licitaciones. Pues a partir de esa información los malos interactúan o se ponen en contacto con empresas que licitan con la administración pública, suplantando a la administración pública para que se haga transferencias de dinero por obras o por compras o por pagos de servicios a la administración pública a esas cuentas manejadas por los malos. Y nos podemos encontrar cómo imitan dominios de la administración pública y que las empresas no detectan. O incluso, que no es el caso, nos hemos encontrado cómo se ha comprometido el servidor de correo de una empresa y en vez de tirar o atacar a la propia empresa, se ataca a los distribuidores, a la cadena de suministro de la empresa, para, suplantando a la empresa y utilizando el correo real, intentar modificar las órdenes de transferencias a cuentas propias de los malos, ¿no? Y últimamente lo que estamos viendo mucho, y sobre todo vinculado con phishing, muchísimo, es no solamente el uso del email, sino estamos viendo mucho la combinación con llamadas de teléfono, ¿vale?, vinculados con campañas de phishing. ¿Por qué? El phishing a día de hoy está, como podemos ver en esos datos que sirva como referente solamente, el phishing se está disparando. Existen distintas campañas y distintos métodos de hacer phishing, pero no solamente eso, sino que se llega a hacer phishing de llamadas de teléfono, donde vemos
que la llamada entrante pertenece a un número legítimo, por ejemplo, de nuestro banco, cuando en realidad la llamada no sale del banco, ¿no? Voy rápido porque sé que me he comido el tiempo, ¿vale? Juan Antonio, si puede ir abreviando, por favor, para luego dar paso a la ronda de preguntas. Gracias. Cuando hablamos de phishing y de prevención, yo siempre me gusta poner esta imagen, ¿no?, de cómo obtienen los datos, porque ¿dónde está el phishing? ¿Cuál de estas dos páginas es la de phishing? Una es de phishing y la otra no, ¿vale? Es lo mismo. Lógicamente siempre digo lo mismo. Las páginas web donde haya muchos métodos de pago, como es esta, al lado de la original, ¿vale?, la mala es esta. Y es un buen ejemplo porque vemos cómo los malos han obtenido, ¿vale?, han obtenido un montón de información de la página legítima, como todo es el booking de la venta de ropa, y han construido una de phishing que utilizan luego para obtener nuestros datos y luego nos atacan. Y aquí, por ejemplo, que está muy en boga, podemos ver cómo a través de WhatsApp y poniéndome una imagen de una persona conocida, como puede ser en este caso, era en ese momento el director de Indra, en estas imágenes vemos cómo a través de un número de teléfono cualquiera van atacando a distintos trabajadores porque han conseguido sus números de trabajo suplantando, oye, mira, soy Abril Martorell, soy el CEO de la empresa, ¿eres fulanito el responsable de contratación, el responsable de... ¿Eres Angélica del departamento financiero? Pues esto lo estamos viendo muchísimo, ¿no? Y estamos viendo cómo a partir de páginas web donde yo he metido mis datos, por ejemplo, en inversiones de criptodivisas, luego mi teléfono me están llamando, como he dicho, desde call center específicos para convencerme a que yo haga disposiciones de dinero, ya sea por criptodivisas, sea por inversión o sea por lo que sea, para engañarme. Luego, desde el punto de vista de criptodivisas, pues como pongo ahí, las distintas modalidades, cada vez que las estamos viendo más. ¿Y cuál es esa respuesta legal? Pues bueno, aparte de los distintos instrumentos que tenemos de investigación, muy importante a nivel empresarial, por eso me gusta poner esta diapositiva y ya estoy acabando con esta, pues cuando vayamos a presentar una denuncia, ¿vale?, esos indicadores de compromiso que sirven en el ámbito de la ciberseguridad, también nos van a, o desde el punto de vista de la ciberseguridad, esos indicadores de compromiso también nos van a servir en el ámbito del cibercrimen. Todas esas direcciones IP, todos esos ficheros de registro que se generan en el sistema, todos los estudios de tráfico, los wallets de criptodivisas, correos electrónicos, datos de transacciones, las muestras de malware, muy importante en el caso de que hayan aparecido, ¿no? Bueno, pues ahí pongo, por ejemplo, un ejemplo de cuáles son esos indicadores que a nosotros nos van a servir para investigar, que en la gran mayoría de los casos, y solo poner esta investigación, nos va a llevar a la necesidad de ese acceso transfronterizo a las evidencias electrónicas que vamos a hacer a través de las redes 24/7 contra cibercrimen que hemos hablado antes. Y fijémonos en los números. Ya hay estudios que dicen que el 80% de las investigaciones criminales de todo tipo, sea contra el cibercrimen o no, están requiriendo ese acceso transfronterizo a acceder a sistemas informáticos que no están dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? Y para eso se está trabajando en distintas herramientas de colaboración policial y judicial internacional de acceso para poder investigar, ¿no? Y vemos ahí como también decimos al final como 2/3 de los delitos vinculados con acceso transfronterizo muchas veces no pueden ser investigados. Eso es una de las grandes asignaturas y retos pendientes que se van a resolver o que se están intentando resolver como con la firma reciente el pasado 12 de mayo del segundo protocolo adicional vinculado del convenio de Budapest o convenio de cibercrimen, que es lo que nos va a ayudar a todos a la hora de mejorar en la respuesta contra el cibercrimen. Y ya acabo con esta diapositiva, pues claro, para poder resolver y para poder dar una respuesta adecuada a la lucha contra el cibercrimen, no es sorprendente, ¿vale?, que esa falta de respuesta, o como hemos dicho, es que crezcan esos números al 30 y al 40% y que se genere esa sensación en la ciudadanía y en la empresa
que no hay una respuesta proporcional y que cada día hay más incidentes y que no paran de crecer y que es cierto, pues no, ¿vale? Pues esa falta de salud en la seguridad, ¿vale? Guarda una relación proporcional y directa, ¿vale? A la incapacidad de tener constancia de que esto nos afecta a todos. Afecta al ámbito de la ciberseguridad, al ámbito del cibercrimen, al ámbito de la ciberdefensa, a la ciberdiplomacia y al ámbito del acceso transnacional a la evidencia electrónica. ¿Vale? Y con esto un poco acabo. Soy consciente de que hemos hablado y hemos dicho muchas cosas en poco tiempo, ¿vale? Pero creo que hay que tener en cuenta esos bloques, como he dicho, la parte internacional, cómo el mundo de la ciberdelincuencia tiene sus propias estructuras y cómo nos afectan, cuáles son las principales amenazas a las que nos enfrentamos. Pues nada, muchas gracias por el interés y con esto acabo. Vale, muchas gracias a usted, don Juan Antonio, por su increíble exposición. Yo personalmente me quedo con temas conceptuales, bueno, la diferencia entre cibercrimen y ciberseguridad, que la verdad hay mucha gente que no tiene claro esos conceptos. La cantidad de entes públicos que tenemos a nuestra disposición, no solo a nivel estatal, sino también a nivel europeo e internacional, que velan por el cibercrimen y la ciberseguridad. Y me ha encantado también cómo ha ejemplificado bueno, amenazas que comprometen la ciberseguridad, ¿no? Hablan del phishing, del business email compromise o del ransomware, pero realmente muchos no tenemos claro qué son estos ataques. Bueno, pues nada, de nuevo agradecerle la exposición de hoy y sin más dilación paso a abrir la mesa redonda con nuestros panelistas. Vamos a abordar las preguntas más importantes en esta materia. Así que, bueno, David, si no te importa, empiezo contigo. Realmente, y después de esta exposición y por tu experiencia profesional, ¿crees que están preparadas las empresas españolas para esto de la ciberseguridad? Hola, gracias Inés y gracias a todos. Pues yo querría evitar caer en alguno de los tópicos, ¿no? Cuando queremos contestar este tipo de preguntas, a lo mejor con otro tópico, ¿no? Pero aprovechando lo que ha comentado el teniente coronel, diría las empresas están mejor, pero peor, ¿no? Y mañana estarán todavía mejor y todavía peor. ¿Y qué quiero decir con esto, ¿no? Yo creo que evidentemente en los 2 últimos años, ¿no? desde el inicio de la pandemia, ¿no? las empresas han tenido que abordar nuevos retos, ¿no? Relacionados con la continuidad de su negocio, con un entorno de demanda y oferta muy variable, ¿no? Y que estresaba por completo pues, las cadenas de producción, la supervivencia de las empresas, ¿no? Las necesidades de una productividad extrema, ¿no? En entornos de trabajo remoto, ¿no? En las que muchas empresas, pensando sobre todo en las del tejido empresarial español fuera, ¿no? De las grandes empresas, no estaban acostumbradas a esos entornos de teletrabajo y donde ya la ciberseguridad empezó a tomar una importancia capital en esas empresas donde hasta hace 2 años no lo era, ¿no? Por tanto, mejor, ¿no? Y mejor que hace 2 años. Y probablemente este año y el que viene, bueno, todavía mejor, porque entre otras cosas, pues todos conocéis como parte de los fondos de recuperación de la Unión Europea y de algunas iniciativas que hay, entre ellas las muy orientadas a las pymes, como el Digital, hay capítulos específicos para la inversión y la ayuda a la mayor protección, ¿no? Y capacidad de reducción del riesgo de las empresas y, por tanto, ese mejor incluso con ayudas económicas del gobierno, ¿no? Por tanto, el que están mejor que hace 2 años y que van a estar mejor el año que viene, parece que es una realidad objetiva, ¿no? Cuando digo mejor pero peor, está relacionado con algunos de los datos que ha dado el teniente coronel en cuanto a lo que es el crecimiento de las amenazas y del cibercrimen. Es decir, por mucho que las empresas españolas en particular, las empresas en general, mejoren, el gap probablemente que va a haber con los avances, la sofisticación y el crecimiento del negocio del cibercrimen cada vez va a ser mayor. Y por tanto, como yo decía antes, mejor pero peor, ¿no? Entonces el reto, y probablemente lo que podamos hablar en esta mesa redonda, es cómo conseguir que ese gap, que puede ser cada vez más grande, no sea mucho más grande cada vez, ¿no? Y todos los indicios y todos los datos apuntan a que eso puede ser así, ¿no? Y para eso
si ya hay algunas preguntas o algunas iniciativas y algunas respuestas, ¿no? Que para las empresas grandes es complejo, ¿no? Contestar y es complejo llevar a cabo, pues para las empresas pequeñas mucho más, ¿no? Diciéndolo en un lenguaje muy llano, ¿no? Es decir, el qué riesgos una empresa, ¿no? Una empresa del tejido empresarial español está dispuesta a asumir, ¿no? Como yo le llamo algunas veces, qué quiero ser de mayor, ¿no? ¿Qué realmente quiero invertir y qué riesgo estoy dispuesto a asumir, ¿no? ¿Cómo hago fácil algo que es la ciberseguridad, que es extraordinariamente complejo desde el punto de vista técnico, ¿no? Y que encima, cuando vamos a al tejido empresarial, digamos, normal, fuera del IBEX 35, se incrementa, ¿no? El problema del talento y el problema de contar con los recursos técnicos y humanos adecuados, ¿no? Y además, como esto es un proceso continuo de prueba, de cambio, de test continuo, ¿no? De cómo está la ciberseguridad, las pequeñas empresas es algo que no pueden asumir en muchos casos, no de estar testeando continuamente sus sistemas, sus aplicaciones, y por tanto, en muchos casos, la mejor opción, o si hay que empezar por algún sitio, es para lo que yo llamo prepararse para lo peor, ¿no? Entonces, aquellas empresas que no estén preparadas para lo peor, y hay estadísticas y datos que podremos comentar a lo largo de la presentación, pues tienen hasta un riesgo de supervivencia, ¿no? Por tanto, pues resumiendo, mejor pero peor, ¿no? Vamos a ver cómo conseguimos que ese gap no sea cada vez más grande. Gracias, David. Bueno, hemos hablado de las principales amenazas y riesgos a lo largo de la presentación del teniente coronel. También has comentado esa poca inversión, ¿no? Esa poca formación del personal en la materia. ¿Qué otros principales amenazas y riesgos puede haber para enfrentarse a la ciberseguridad? Bueno, yo lo resumiría en un par de datos y un par de estadísticas relacionadas con algo que ha dicho el teniente coronel. Es decir, la principal amenaza a la que se van sometidas las empresas es el ransomware, simplificando, ¿no? Y hay estadísticas de estudios de grandes empresas y de empresas de ciberseguridad que vienen a decir, dos datos que dejo ahí para el debate, en más de la mitad, entre el 50 y el 70% de los ataques de ransomware van dirigidas a pequeñas y medianas empresas, y una de estas empresas, o 3 de cada 4 empresas que sufrieran un ataque de este tipo, sobrevivirían menos de 7 días. Entonces, al final, para el tejido empresarial, ¿no?, que estamos hablando, la principal amenaza es la que puede peligrar la continuidad de su negocio. Y el ransomware es una amenaza muy real, y así lo dicen las estadísticas y los casos reales, ¿no? Por tanto, yo creo que es un foco, ¿no? Como hay que poner foco, ¿no?, y las empresas tienen que decir dónde invierten su dinero y dónde ponen recursos, yo creo que una buena estrategia precisamente para todas las empresas y en particular para las pequeñas y medianas es, bueno, centrarse dónde está lo importante y dónde focalizarse, porque cubrir todo lo que cubre una gran empresa es absolutamente imposible en este mundo de la ciberseguridad. Gracias, David. Eduardo, aparte del ransomware y del phishing, que también lo hemos mencionado, ¿qué otro riesgo o amenaza crees que las empresas tienen que poner foco a la hora de invertir en ciberseguridad? Bueno, amenazas las hay de todos los colores y sabores, ¿no? Es decir, efectivamente estoy de acuerdo en que el ransom ahora es lo que está pegando más fuerte y además a todos los niveles en el tejido empresarial. Hablaba el teniente coronel de casi 300.000 casos en 2020. Seguro que muchos de ellos, como bien decía David, pues se corresponden a empresa pequeña. Por lo tanto, ojo que esto es una cuestión, todos estamos expuestos, ¿no?, a este tipo de amenaza, pero además, bueno, yo creo que también el teniente coronel ha mencionado los ataques a la cadena de suministro, ¿no? Es decir, al final, pues las empresas, para ser competitivas, necesitan sí o sí estar conectadas, ¿vale? Y esa conexión en sus procesos de negocio, en todo el ciclo de vida de esa cadena de suministro, hace que el proveedor pueda convertirse en un vector de entrada. Por lo tanto, hay mucha atención, ¿vale?, a tener claro cuáles son nuestros proveedores más críticos, ¿vale?, desde un punto de vista de negocio, ¿vale?, y a partir de ahí, desde luego que tomar medidas para asegurarte de que esos proveedores cuentan con unas medidas mínimas de seguridad, de disponibilidad, ¿vale?, y por supuesto monitorizar. Entonces, yo diría el tema de la cadena de suministro. También a nivel de negocio, el time to market, ¿no? Es decir, los negocios son muy dinámicos, van a una velocidad de vértigo y a veces esa sobreponderación de la necesidad de estar en el mercado mañana
dando salida a un servicio que no es seguro o totalmente seguro, eso bueno, pues penaliza, ¿no? Penaliza. A veces las prisas ahí, en este caso, no son buenas consejeras. Por supuesto, la suplantación de identidad a todos los niveles. Yo me encuentro, en fin, con empresas todos los días, y empresas pequeñas, medianas, ¿vale? Autónomos que, bueno, se ven en casos de fraude. Por ejemplo, pues, hace poco en una metalúrgica, ¿vale?, española, nos presentaron un caso de les habían estafado, bueno, un pedido de 800.000 euros, con una suplantación, un nivel de sofisticación del correo que supuestamente el director financiero envía a la persona que tiene que hacer el pago, ¿vale?, con un albarán, pidiendo un pago rápido y demás, que era espectacular. O sea, la sofisticación en ese tipo de ataques, como comentaba Juan Antonio, o el caso que ha mostrado, ¿no?, en los portales o en las páginas web, pues es que es muy difícil distinguir, ¿no? Tienes que tener el ojo, bueno, entrenado, y al usuario concienciado y formado en ese sentido, ¿no? Y luego también amenazas que no podemos olvidar, como puede ser el tema de los insiders. Hay muchas estadísticas que están diciendo que buena parte o una parte importante de los ciberataques vienen desde dentro de la compañía, ¿vale? Por lo tanto, también es una cuestión que no podemos olvidar. Y bueno, eso, digamos, como resumen. Bueno, también un poco por apuntillar todo esto, quizá a veces la principal amenaza realmente puede ser la falsa sensación de muchas compañías, ¿vale?, que bien por tamaño, que bien por no ser empresas, digamos, que tengan mucha exposición pública y demás, tienen esa falsa sensación de seguridad, o decir, oye, yo soy una pequeña empresa, ¿a mí quién me va a atacar? No soy de interés. Eso te lleva a relajarte, a no tomar medidas, y eso es una amenaza realmente importante. Gracias, Eduardo. Efectivamente, yo también lo que veo es que las pequeñas empresas tienen esa sensación de, bueno, a mí no me van a atacar, no soy blanco de tiburones, así que no voy a hacer absolutamente nada. Otra cuestión interesante que has comentado es que hay que poner el foco en la cadena de suministro. Efectivamente, vamos contratando aleatoriamente muchas veces con proveedores, por ejemplo, plataformas de software, y no nos encargamos de evaluar a ese proveedor. No sabemos qué medidas técnicas y organizativas tienen implantada la organización, no solo para proteger los datos personales, sino para proteger la información en general. Entonces, muchas veces cuando llevamos a cabo esas contrataciones a lo loco, es cuando se pueden producir esas vulneraciones que ponen en riesgo la ciberseguridad. Seguimos contigo, Eduardo, si no te importa. ¿Qué medidas puedes plantear para evitar ser objeto de ciberdelitos? Bueno, pues hay medidas, hay muchas y en muchos sentidos, ¿no? Es decir, al final yo creo que la clave está en entender la ciberseguridad de una forma integral, completa, ¿vale?, y equilibrada, ¿vale? Porque al final la seguridad toca muchos palos, tanto desde un punto de vista de gobierno, como técnico, como procedimental. Entonces, bueno, tened en cuenta que es algo que primero, bueno, hay que entenderla como algo integral y además involucra a toda la compañía. Por lo tanto, formación y concienciación, un clásico, eso es fundamental, pero no cualquier tipo de formación y de concienciación, que a veces son un poco vacías o a veces no generan ese impacto. Aquí la idea es que cuando nos dirigimos al empleado para que realmente entienda qué es esto de la ciberseguridad o a qué expone a la empresa por no tomar las medidas, y que a veces son muy sencillas, pues eso es fundamental, ¿no? Entonces, oye, una formación que impacte, una concienciación que despierte ese sexto sentido de decir, oye, ojo, que me están pidiendo aquí unas claves. Primero, o sea, yo de entrada dudaría, ¿no? O sea, haz dudar al empleado, haz preguntarse el por qué me están pidiendo esto, haz verificar mínimamente la dirección de correo. Hay muchas medidas para poder, en fin, y medidas sencillas, ¿no?, en ese sentido. Luego, a nivel de medidas técnicas, como decía David, oye, pues hay medidas que pueden ser de más o menor complejidad en función del ecosistema y la infraestructura de la empresa, pero hay también aspectos bastante básicos, ¿no? Pues a nivel de actualización del sistema operativo, parches de seguridad en las aplicaciones, en el navegador, en fin, una política mínima de contraseñas robustas, con una complejidad, que sean contraseñas únicas, sistemas de protección, oye, pues mínimamente un firewall, antivirus, DLP, ¿vale? Por supuesto, las copias de seguridad, mecanismos anti-ransom. Y no solamente hacer las copias de seguridad, sino luego verificar
que esas copias están disponibles y hacer pruebas de restauración para que cuando llegue el momento de la verdad de usarlas te asegures, ¿no?, de que van a funcionar. En fin, por poner ejemplos, ¿no?, de cómo puedes evitar de muchas maneras. Esto tiene que ser algo muy personalizado para la empresa, pero al final muchas veces es verdad que no es posible evitar ser objeto de un ciberdelito. Entonces, más allá de todas las medidas preventivas, ¿vale?, hay que tener en cuenta también las capacidades de respuesta, ¿vale?, bien sea a nivel interno o bien sea a nivel externo, con servicios de seguridad gestionada y demás. Muy bien, Eduardo. Pues sí, yo opino y igual realmente tenemos que analizar sobre todo los riesgos de cada una de las empresas, analizar los tratamientos, ver la información y en función de ello adoptar medidas organizativas como puede ser la formación y la concienciación del personal y medidas técnicas que van un poco más enfocadas a la ciberseguridad en sí. Y por supuesto, una cosa que nadie pone el foco, no solo hay que adoptar medidas de seguridad preventivas, también luego una vez se ha producido una vulneración hay que hacer un seguimiento de qué ha pasado, por qué ha pasado y sobre todo volver a adoptar medidas para que en un futuro no vuelva a suceder. Gracias, pues seguimos con la siguiente pregunta. Esta va para ti, José Javier. ¿Cuáles son los principales fallos de seguridad que se pueden sufrir? Hemos hablado de muchos. Tú igual desde tu experiencia, desde otra perspectiva, podrías hablarnos de otros para ilustrar al público. Sí, cómo no, pero en cualquier caso se repiten muchos. Existen listas de las 10 fallos más comunes que además se van actualizando periódicamente. Pues yo qué sé, conocemos la de OWASP, ¿no?, del Open Web Application Security Project. Pero yo sí quería hacer e insistir en que no todos los fallos son del marco tecnológico operacional. Quería insistir mucho en el marco normativo y en el marco organizativo. Sobre todo en el organizativo, porque tú puedes tener un marco normativo muy bien hecho de políticas, normas, procedimientos, guías, pero luego no tener una organización para comprobar que efectivamente estás aplicando lo que tú mismo has dicho que tienes que aplicar, ¿no? Pero por concretar y analizar un poco vamos a decir top 10, aunque no hablemos de 10, pero se repite siempre muy a menudo en todas y como primer fallo más grande el hecho de tener contraseñas débiles, predecibles o incluso dentro del código, que esto ya sí que sería más del marco tecnológico, pero lo de las contraseñas es algo que se repite muy a menudo. También el tener una predisposición al phishing, ¿no? Y esto enlaza con otra de los fallos de las listas del top 10, que es la falta de conciencia o entrenamiento apropiado. Esta se repite, ¿no? La falta de formación, de concienciación, y tiene mucho que ver también con la predisposición al phishing, ¿no? Porque la gente no estamos acostumbrados. Por ejemplo, sale en todas las listas la mala gestión de los backup, incluso no tener backup, incluso a título personal para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que es la navegación insegura por Internet, el uso de software pirata y un uso de software que, sobre todo ahora en pandemia, que mucha gente ha tenido que teletrabajar en casa y las organizaciones no estaban en predisposición de suministrarle medios y tenían que utilizar ordenadores que estaban utilizando también para otros menesteres, incluso personales, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la falta de actualizaciones regulares, o sea, el tener software permanentemente actualizado. Hay gente y organizaciones que utilizan sobre todo mucho software gratuito, gestores de contenido, ¿no? Como puede ser el WordPress, Drupal, Joomla o Learning Management System, ¿no? Como Moodle, que son gratuitos, pero que luego, aunque quien ha construido el software lo actualice, nosotros nos olvidamos y no lo actualizamos, ¿de acuerdo? Sale en todas las listas también el hecho importantísimo de tener software actualizado. Luego también va saliendo cada vez más a menudo el poder tener cifrados nuestros dispositivos externos. Hay quizá
hablo ya para gente más tecnóloga, digámoslo así, pero ya empieza a ser un uso común, ¿no? En fin, que se van repitiendo y luego seguiremos hablando porque de todas estas cosas, pues, bueno, ya ha hablado Eduardo y David, ¿no? Ha salido, siempre salen las mismas cosas, pero lo de las passwords, el tener un buen backup y sobre todo, insisto, son medidas más del marco organizativo e incluso normativo. Por supuesto también del operacional y tecnológico, pero siempre suele estar el eslabón más débil en las personas, en nosotros, y es a través bien de personas de dentro de la organización o seguramente de dentro para poder acceder, somos el eslabón más débil. Y luego profundizamos en algún punto más de estos. Muchas gracias, José Javier. Bueno, pues ahora vamos a centrarnos un poco más en la regulación de la ciberseguridad o qué dicen determinadas normativas de aspectos que puedan entrar dentro de este campo tan grande que es la ciberseguridad. Entonces, quería preguntarte a ti primero, Carlos, ¿cómo se regula la ciberseguridad desde el punto de vista de la protección de datos? Sí, bueno, muchísimas gracias. Voy a centrarme, al hilo de lo que decían los compañeros, voy a centrarme mucho en el marco técnico-normativo relacionado con la protección de datos. Si leemos el código de ciberseguridad que tiene publicado el BOE, nos encontramos con un tocho así de 1.224 páginas, que hay un batiburrillo de normas de carácter súper heterogéneo y súper, digamos, complejo, donde el contenido de la norma muchas veces no es capaz de responder tan sumamente rápido como evoluciona la tecnología y el desarrollo social, y por tanto tenemos que andar siempre con interpretaciones y con aplicaciones que hacen muy necesario que no solo las medidas vayan por la parte técnica, por decirlo de alguna manera, sino que también vayan acompañadas de un profundo o lo más posible, el conocimiento mayor posible de lo que es la norma y las obligaciones que se nos exigen. Mirad, aquí hay una cuestión que sí que me gustaría dejar clara. Hablamos de ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Es dotarnos de ese ámbito donde nuestros bienes en ese mundo ciber estén exentos de peligro. Y eso es una cuestión que se nos olvida, porque no es solo que ataquen a bienes de la empresa, es que ataquen a bienes de la empresa o bienes que maneja la empresa, como pueden ser, en este caso, los datos de carácter personal, que, como veremos posteriormente, son un elemento clave en todos estos ataques o muchos de los ataques que se producen por parte de los cibercriminales. Hay una cosa que sí que me gustaría decir. A día de hoy, gran parte de los escritos que recibimos en determinadas zonas de la administración no se corresponden con la legislación actual. O sea, mucha gente sigue utilizando formularios, sigue utilizando fundamentos jurídicos de legislación anterior, lo que viene a ser un ejemplo, para nosotros, viene a ser un ejemplo de la falta de preocupación, por decirlo de alguna manera, o la falta de alineación entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo jurídico en determinados sectores. De protección de datos. Protección de datos, ¿qué debería conocer una empresa? Bueno, las normas recogen una serie de medidas, ¿vale?, para proteger una cuestión que es un derecho fundamental de los ciudadanos. Cuando hablamos de protección de datos, no debemos olvidar de que estamos hablando de un derecho fundamental y que es un elemento que puede causar perjuicios de mucha profundidad a la persona interesada. Existen varios bloques que deben conocer todas las empresas. No solo existe el Reglamento General de Protección de Datos, no solo existe la Ley 3 de 2018. Tenemos otras normas especiales, por ejemplo, en el ámbito policial, sí que me gustaría mencionar, que también imponen obligaciones a los operadores en relación con las garantías que deben proporcionar a la seguridad de esos datos que se estamos manejando. La Ley Orgánica 721 y 26 de mayo de tratamiento de datos con finalidad de prevención, detección, investigación de delitos, enjuiciamiento, etcétera, etcétera, es una herramienta básica de la que se ha adoptado el Estado, derivado de una directiva en el que veíamos que la prevención o las actuaciones dentro del ámbito policial exigían un tratamiento de datos
específico, la normativa PNR o la normativa ahora de protección de datos dentro del ámbito financiero, que está ahora mismo en el Congreso. Por tanto, sí que me gustaría recalcar, al hilo de lo que comentaban los compañeros, que hablando de formación y de concienciación, también falta un poco la siguiente A, que es el asesoramiento. El asesoramiento tiene que ser un asesoramiento de calidad. Un asesoramiento de calidad tanto por organismos públicos como por organismos privados, de manera que todos los sujetos obligados sean ya no solo capaces de implementar medidas de carácter técnico, sino que todo lo que comentaba antes Javier, por ejemplo, de los procesos normativos internos, tengan un buen soporte y una buena base legal. En resumen, formación continua, el convencimiento, al final ya no es solo el decirle a nuestro personal, concienciarlo, sino convencerles de la importancia de la protección, de la seguridad en este campo, y asesoramiento de calidad desde un punto de vista público y un punto de vista privado. Y hasta aquí es mi primera intervención. Gracias, Inés. Gracias a ti, Carlos. Pues sí, hay un punto importante que es esa falta de asesoramiento de calidad, ¿no? Efectivamente, cuando vamos revisando escritos y argumentaciones nos damos cuenta que ni siquiera los profesionales que deberían estar al tanto de esta materia realmente lo están, así que hace falta ese servicio y ese estudio de la normativa y profundizar más en un sector que es un tanto farragoso, pero que es muy importante actualmente, como es la ciberseguridad. Juan, me gustaría, por favor, que nos explicaras a nivel penal cuál es la regulación que pueda haber respecto a la ciberseguridad. Pues muchas gracias. Sí que no me gustaría solaparme con la excelente ponencia del teniente coronel. Sí que me gustaría trasladar dos ideas, porque luego tendré la oportunidad de expandirme un poco más en las respuestas. Dos ideas. Yo creo que desde un punto de vista penal resulta evidente que las conductas que aquí se están describiendo son conductas delictivas, son conductas evidentemente susceptibles de denuncia y de investigación por parte de las autoridades. Evidentemente esto, como decimos los abogados que nos dedicamos a penal, esto es la aplicación al caso concreto. No va a ser lo mismo una suplantación de identidad que se deriva en un pago indebido a uno de los malos, como decía el teniente coronel, que estaremos en un escenario de una estafa online, o como puede ser a lo mejor unos daños informáticos que comentaba David, que puede ser un ransomware, o incluso potenciales extorsiones del ejemplo que ponía también el teniente coronel, de gente, permitiendo la expresión, absolutamente profesional, o sea, malos, pero profesionales de, oye, mira, no quiero fastidiaros más de la cuenta, yo te voy a dar todas las indicaciones para que me puedas realizar un pago. O sea, estamos hablando de escenarios diferentes. Creo que aquí no tenemos un problema de normativa, creo que el Código Penal regula de manera muy pormenorizada y desde luego da cabida a este tipo de conductas como conductas delictivas. En este sentido, sí que debemos apuntar una cosa: la última reforma que se introdujo en el Código Penal que regula este tipo de cuestiones se produjo en el año 2015. Fijaos que antes hablaba David de lo rápido que va esto, lo decía también el teniente coronel, lo rápido que va, las conductas van cambiando, los malos se vuelven cada vez más sofisticados y seguimos regulándonos a partir de conductas que se definieron en la reforma del Código Penal en España en el año 2015. Estamos en el 2022, tenemos normativa bastante desarrollada y de momento no creo que el problema sea un problema digamos, normativo. Creo que la ley lo recoge. Probablemente tenemos un problema de investigación. Lo mencionaba también el teniente coronel. Ahora ya se está acuñando mucho para aquellos que no lo sepan, ya el concepto incluso de paraíso tecnológico. Todos conocemos el concepto de paraíso fiscal, aquellos países que históricamente no daban información de naturaleza fiscal y que promovía pues, el fraude fiscal en otros países, pues ya se empieza a acuñar el término de paraíso tecnológico, es decir, aquellos países donde a lo mejor están alojados los servidores de gente que se dedica a hacer cosas que no debiera hacer, y hay países que a las autoridades, a la policía, a la Guardia Civil, no contestan los requerimientos de información cuando se les pide que identifiquen quiénes están detrás de esos. Con lo cual creo que realmente el esfuerzo normativo debe venir, como ya apuntaba el teniente coronel, en esos mecanismos de cooperación judicial en materia penal o de cooperación policial a la hora de investigar estos hechos. Con lo cual ese sería mi primer punto que quería enfatizar. Y el segundo es
Ya hablaba ahora mismo también Carlos acerca de las obligaciones en materia de protección de datos, ¿no? La obligatoriedad o no de reportar a las autoridades y demás, desde un punto de vista penal, y por supuesto que nadie lo tome desde un punto de vista equivocado, desde un punto de vista penal, la normativa que regula la obligatoriedad o no de denunciar estos hechos o la pertinencia de hacerlo, porque, y luego entraré un poco más en detalle, viene recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que para que os hagáis a la idea, sigue regulando la multa asociada a no denunciar los hechos todavía en pesetas. O sea, la mayor exposición que puede existir por no denunciar los hechos es de 25 a 250 pesetas. Simplemente lo lanzo ahí, insisto, esto es desde un plano absolutamente y exclusivamente penal, porque sé que desde un punto de vista de protección de datos existen otras obligaciones de comunicación a los supervisores, pero luego sí que me gustaría detenerme un poco en las contingencias legales que derivan, digamos, de los ciberataques, que creo que en sí mismo es un universo del que muchas veces no se habla y que desde luego impacta en las compañías de lleno. Y lo dejo ya aquí para luego vincularlo con la siguiente parte, si te parece. Vale, muchas gracias, Juan. Pues luego nos comentas más sobre lo que acabas de decir. Voy otra vez contigo, José Javier. ¿Qué medidas se pueden aplicar en forma rápida para proteger los sistemas? Por favor, danos ejemplos prácticos y reales para que el público lo entienda de la mejor manera posible. Pues mira, igual que antes de los fallos acudía a listas que se publican, aquí tengo un ejemplo muy claro y es el día 21 de febrero, en la primera semana de la guerra de Ucrania, pues el Centro Criptológico Nacional, yo como CISO de la Universidad de Alcalá, es una universidad pública, dependemos, digámoslo así, del Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Pues el día 21 de febrero nos mandó de manera rapidísima e inmediata una serie de medidas proactivas que teníamos que aplicar. Unas teníamos que aplicarlas en 72 horas, en 3 días, y otras en las 3 semanas siguientes. En las primeras 72 horas nos decían que teníamos que resetear todas las contraseñas, o sea, obligar a que todo el mundo cambiara la contraseña. Luego nos decían también analizar las cuentas de responsables de administración, porque los últimos ataques que se estaban produciendo en universidades y en entes públicos entraban incluso con credenciales, por ejemplo, de un alumno, hacían movimientos laterales y luego escalada de privilegios hasta llegar a responsables de la administración del sistema, ¿no? Y por lo tanto había que analizar estas cuentas. Había que priorizar todo lo que eran los parches de seguridad y la corrección de vulnerabilidades, o sea, actualizar el software. Habría que revisar los nombres de dominio y, sobre todo, la disponibilidad y aseguramiento de copias de backup fuera de línea o en copia que impida su alteración, ¿vale? Había alguna más, pero bueno, esta era la fundamental. No voy a hacer un resumen, porque luego, medidas a aplicar en las siguientes 3 semanas. Sí, es que no las teníamos ya aplicadas, porque esto es todo muy que deberíamos haberlo tenido hecho. Pues, por ejemplo, monitorizar los sistemas de directorio activo, instalación de sondas de alerta temprana, que las tenemos ya, las administraciones públicas, los ministerios, las universidades, tenemos una sonda de alerta temprana conectada con el Centro Criptológico Nacional. Pero bueno, por resumir, tanto las que nos decían que debíamos aplicar en 72 horas, 3 días, como en 3 semanas, fundamental era asegurar mecanismos de autenticación de usuarios. Esto fundamental, lo de las passwords y otras cosas. Actualizar todo el software. Revisar accesos externos y dependencias a sistemas y redes internas. Aplicar buenas prácticas a lo que es el hardening, la fortificación, el bastionado de los sistemas que tengamos más expuestos. Revisar y comprobar la estrategia de copias de seguridad. El backup es fundamental. Ha sido fundamental para que no pase lo que decía David, que 3 de cada 4 empresas, sobre todo PYME, que son atacadas con ransomware, acaban cerrando en los siguientes meses. Hay que decir que acaba de cerrar una universidad americana, una universidad privada que tenía 150 años, el Lincoln College en Illinois,
por un ataque de ransomware. No es que estuviera de una manera muy boyante, o sea, ya tenía dificultades, pero la han atacado con ransomware y ha cerrado, ¿no? Y, por último, lo que nos decía el Centro Criptológico Nacional era mantener y potenciar las políticas de concienciación y formación del personal. Como veis, son siempre pum, 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 los mismos 4 o 5 cosas que son fundamentales. Pero es que para sobrevivir a lo que estábamos hablando, ataques de ransomware, pues lo que es, primero, para intentar que no te ataquen, sobre todo el tener a la gente formada y concienciada y asesorada, pero sobre todo luego, si una vez que te han atacado, por ejemplo, el tener copias de seguridad que las puedas utilizar, ¿eh? Ojo, no, que hay malas prácticas de backups que se las han cifrado también con ransomware. Pero esto es un ejemplo real, ¿eh? El mismo, ya digo, el 21 de febrero, me parece que no hacía ni una semana que había empezado la guerra de Ucrania. Muchas gracias, José Javier. A mí me encanta que hables de estos listados porque seguro que cuando estabas enumerando todas las medidas, más de uno en el público las ha ido apuntando. La verdad que son bastante ilustrativas. No son un secreto, aunque nos lo dijera el CNI. Quiero decir que son cosas, además, muy, a ver, prosaicas, ¿no? Que en las de implementar a lo largo de 3 semanas, las deberíamos haber tenido ya. Deberíamos haber tenido aplicado el Esquema Nacional de Seguridad. Pero como el Esquema Nacional de Seguridad no conlleva, cuando lo sacan, que acaban de sacarlo en la nueva versión hace 15 días, no conlleva medidas, digamos, de penalización, que si no lo cumples te vayan a multar, pues claro, pues ahí está el que muchas organizaciones públicas no cumplan el Esquema Nacional de Seguridad, porque cuesta dinero y esfuerzo aplicar muchas de estas medidas, ¿eh? Ojo que el papel lo aguanta todo. Puestos a escribir en el Esquema Nacional de Seguridad, pues ponemos, pero luego llevarlo a la práctica requiere esfuerzo y dinero. Pero como no tiene un régimen sancionador, pues así estábamos. Y entonces ahora ya parece que, y mucho antes de la guerra de Ucrania, con todos los ataques que venía habiendo a organismos públicos, por ejemplo, en las universidades, en el último año hemos sido más atacadas que los hospitales y los centros sanitarios. Pero también ministerios, el SEPE, ¿no? Pero bueno, que son medidas que, digamos, que ya eran conocidas por la gente experta y que deberían ser aplicadas a nivel de organismos públicos, pero también de organismos privados y pymes. Quiero decir, empresas más grandes, más pequeñas, pero que, repito, que es que requiere un esfuerzo que a lo mejor las pymes se van a ver obligadas a hacerlo, pero que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Sí, claro, gracias. Por supuesto, me refería sobre todo a primar, ¿no? ¿Qué medidas se deben aportar de forma primera cuando hay una contingencia de este tipo, ¿no? Has puesto mucho énfasis en las copias de seguridad, que es una medida de seguridad muy general, que todo el mundo debería estar concienciado de adoptarla, pero no todas las empresas lo están. Las grandes empresas sí, pero las pequeñas empresas, muchas ni siquiera saben cómo realizar una copia de seguridad. Entonces, bueno, me ha parecido bastante ilustrativo, yo creo que al público también, poniendo el ejemplo que has dado. Y bueno, vamos a seguir al resto de preguntas, ¿vale? Seguimos, entonces, volvemos contigo, Juan. Desde un punto de vista del compliance penal, ¿qué debería hacer para protegerme? En el caso de que haya sufrido un incidente, ¿qué puedo hacer? Pues mira, antes de hablar de la solución, me gustaría plantear el problema, pero que no se preocupe nadie, que voy a plantear también la solución al problema, ¿vale? Nosotros hay una cosa que nos gusta redundar y es lo que nosotros llamamos la cara B de los ciberataques. Se ha hablado ya mucho por parte de los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra acerca de una respuesta tecnológica a los incidentes, ¿vale? Tenemos, digamos, va a haber un perjuicio operativo, probablemente vaya a haber un perjuicio reputacional. Cuando hablamos de eventos de interrupción de servicio, permitiendo un poco la expresión, eso es entre comillas, todo el mundo, la empresa se va a enterar. Conocemos muchos casos, y estoy seguro que todos los ponentes los conocen, de ciberataques que a lo mejor han ocurrido hace meses y se enteran o a las semanas o a los meses de haberse producido.
sencillamente porque no afloran hasta un momento posterior. Entonces, además de todas las cuestiones operativas y reputacionales que puedan producirse, va a haber una cara B, que son las consecuencias jurídicas derivadas de esos ciberataques, ¿vale? ¿Qué tipo de consecuencias jurídicas puede haber? Pues mira, sobre todo me gustaría apuntar dos. Una, las potenciales reclamaciones que puedan derivar de los ciberataques, y estoy hablando de reclamaciones por parte de titulares de datos, por ejemplo, que hayan visto afectados sus datos. Ahí puedes tener una reclamación. Puedes tener reclamaciones derivadas de suspensión de las operaciones, por ejemplo, también, si es que el incidente ha conllevado ello. Eso. Puede haber muchas reclamaciones, y cada vez vemos más, derivadas de la ausencia de medidas de seguridad, ya lo estaban hablando. Muchas veces vemos, antes hablaban de ransomware, del fraude del CEO, pero incluso a través de la falsificación de facturas que se ponen al pago y que se pagan, ahí se plantea una cuestión jurídica evidente, que es quién tiene que soportar el perjuicio, digamos, del pago indebido de esas facturas. Porque, digamos, cuando se paga una factura, el dinero ya ha volado, les ha llegado a los malos. Pero ahí va a haber dos partes, que una de las partes va a considerar que ya ha pagado esa factura y la otra va a considerar que a mí que me cuentas. Entonces ahí ya vas a tener un pleito entre las dos partes, si el pago ha sido liberatorio o no. Puede haber también reclamaciones derivadas de la omisión de comunicación a clientes o a otro personal de interés. Ese es el primer bloque de reclamaciones que te pueden llegar. Y luego hay otra vertiente muy importante que ya mencionaba antes también Carlos, que pueden ser incluso requerimientos de autoridades. Por supuesto, de la Agencia Española de Protección de Datos, de otros supervisores, si es que la actividad que desarrolla la empresa está sujeta a supervisión. Y, digamos, va a haber ahí una serie de muchas cosas que vas a tener que hacer en muy poco tiempo, ¿vale? ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues mira, sobre todo a través de la implantación a nivel interno, y la recomendación siempre es hacerlo desde un punto de vista, digamos, documentado por escrito, de, digamos, medidas preventivas y medidas reactivas. Estas medidas preventivas y medidas reactivas, entendámoslas desde un punto de vista jurídico. Es decir, si tuviéramos que eventualmente defendernos de un pleito, de una reclamación, tuviéramos que colaborar con las autoridades, tenemos que estar como compañía en disposición de dar una respuesta a todas esas, permitiendo la expresión, mini bombas que nos van a ir surgiendo al mismo tiempo. En cuanto a las medidas preventivas, nosotros recomendamos mucho el establecer dentro de los procedimientos internos la configuración de comités de crisis. Es decir, un comité de crisis que, si se produce un evento de este tipo, simplemente sea tocar a corneta, que todo el mundo se pueda convocar, que todo el mundo sepa quién va a constituir parte de ese comité de crisis, qué tipo de soluciones se van a implementar en las 24 primeras horas, quién va a llevar la comunicación con las autoridades, quién va a contestar a los requerimientos de clientes, etcétera, etcétera. Por supuesto, entre las preventivas, formación, dejarlo documentado, es muy importante dejar documentada la formación. Test a empleados y simulacros, por supuesto, ya lo comentaba también José Javier y creo que también Eduardo, auditorías de procedimientos, de auditorías tecnológicas y demás. Y una vez se produce el incidente, hay que contestar rápido y hay que hacerlo de manera organizada. La improvisación en este tipo de situaciones es la peor compañera de viaje, porque, como os digo, van a surgir 17 cosas al mismo tiempo, y si tenemos que estar lidiando con autoridades, la impresión que se va a dar, como el interlocutor vaya cambiando, cuando los mensajes que se trasladen sean equívocos, cuando sean contradictorios, desde luego, de cara a proteger incluso la propia responsabilidad de la compañía, se va a dar una imagen muy mala, y además se va a colaborar poco con las autoridades, a lo mejor dando indicaciones que no son las más digamos, acertadas de cara a la propia investigación y comprobaciones que puedan hacer. Con lo cual, nosotros lo que siempre recomendamos es tenerlo documentado. Somos muy fans de lo que nosotros llamamos los checklists, que básicamente son como cosas que vas a tener que hacer dentro de las primeras 24 horas. Oye, pues hace un checklist de esto ya lo hemos hecho, quién se carga de esto, asignación de tareas, y creemos que eso es la mejor manera de proteger no solo los intereses de la compañía desde un punto de vista, o digamos, derivado del perjuicio que se le ha ocasionado, pero también ante eventuales contingencias legales que puedan surgir a resultas de los incidentes. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues vamos a ir a la última pregunta, ¿vale? Y luego, por favor, os pediré que hagáis una conclusión de todo lo que hemos hablado en esta webinar.
La última pregunta va para ti, Carlos. ¿La protección de los datos personales de la empresa o que ésta maneja afecta a su ciberseguridad o a su seguridad en general? Bueno, pues voy a ser lo menos dogmático posible y lo más breve posible. Vamos a ver, si la agencia nos recordaba en su blog, nos decía hace poquito que sin protección de datos no hay ciberseguridad. Yo abogo por la segunda máxima, que es sin protección de datos no existe seguridad de ningún tipo. Conocer las vulnerabilidades del bien a proteger es básico para cualquier enemigo. Si nos conoce nuestros gustos, conoce dónde estamos, qué podemos hacer, le estamos poniendo en bandeja que el ataque tenga éxito y que se materialice ese peligro con muchísima mayor facilidad. Lo decía antes el coronel Sotomayor y lo han dicho todos los compañeros cuando ponía un ejemplo. La mayoría de los elementos peligrosos utilizan datos de carácter personal, sean deepfakes, sean spear phishing, sean en cualquier tipo de engaño que se pretenda hacer y de facilitar esas estafas en base a conocer primero a la persona a la que van dirigidas, en el caso de que sea un ataque dirigido a una persona o la mayoría de los gustos de un colectivo, por eso hablamos también de privacidad de grupo, y posteriormente el manejo de esa información, de esos datos de carácter personal de la empresa, no solo le causa perjuicio a la empresa. La mayoría de las brechas de seguridad que han tenido las grandes empresas han derivado posteriormente en si ha tenido una gran empresa, no voy a decir el nombre, una filtración de datos de 1 millón de datos de carácter personal. Gran parte de esos datos de carácter personal han sido utilizados posteriormente para intentar producir actividades delictivas. Y por tanto, la máxima, y en mi juicio lo que les traslado a los organismos, a las subdirecciones y a las direcciones generales que me toca asesorar es que sin protección de datos no existe ni ciberseguridad ni seguridad en nuestras organizaciones. Gracias, Inés. Gracias, Carlos. Bueno, hemos llegado a la parte final de la webinar. Os voy a invitar a que en una frase, 2 o 3, lo que consideréis, pero bueno, brevemente, nos expliquéis, después de todo, cuál es el principal o los principales retos que las empresas españolas tienen en ciberseguridad. Y así hacemos, si queréis, un resumen de todo lo comentado para que el público se vayan con unas ideas mucho más claras. Si quieres empezamos por ti, David. Sí, pues mira, si me lo ponéis más difícil, pues el primero. Pues mira, yo voy a decir una palabra que creo que no ha salido, ¿no? Y es recurrente cuando hablamos de estos temas, que es la resiliencia o la ciberresiliencia, ¿no? Entonces, creo que lo que ha quedado claro es que obviamente esto no es un problema tecnológico, que es un problema empresarial. Creo que ha quedado claro también que existe un marco normativo y una madurez de frameworks de trabajo que ayudan a saber qué tenemos que hacer. Además, ahora, y por sacar una conclusión, digamos, viendo el vaso medio lleno, va a haber cada vez más inversión, como decía al principio, en ayudar a las empresas que aquellas que no han podido invertir en ciberseguridad lo hagan. Por tanto, retomando lo que decía al principio, yo creo que obviamente el reto es muy grande, pero ahora es el momento, digamos, de la historia, ¿no? donde están todos los astros alineados para que el posicionamiento y la resiliencia de las empresas sea mejor que nunca en un entorno cada vez más hostil. Y todos, desde el punto de vista de la empresa, del mercado, del ámbito legal, del ámbito tecnológico, pues estamos en el mismo barco. Muchas gracias, David. Eduardo, por favor, danos una conclusión final. Muy bien. Bueno, pues a ver, está claro que al final toda empresa, independientemente del tamaño del sector, está sujeta a sufrir un ciberataque. Por lo tanto, el reto es mayúsculo. La seguridad tiene que entenderse como un proceso de la empresa continuo, se tiene que tomar en serio. Y oye, ahí no hace falta ser una multinacional para tomar medidas, ¿vale? Es decir, aquí también un poco el concepto que quizá no se ha hablado previamente de la proporcionalidad, ¿no? Es decir, oye, pues en base a el tamaño de tu empresa, en base a tus capacidades, a tus recursos, dotar de una mínima seguridad, un baseline de seguridad, ¿vale? Una estrategia en la que también tengamos muy en cuenta los riesgos de la propia empresa, la realidad de la empresa, el negocio, ¿vale? Dotar recursos y
hacer una gestión continuada de la seguridad. Es decir, aquí no vale, en el caso, por ejemplo, de la formación y concienciación, no vale un único impacto, es algo que se tiene que gestionar de manera continuada en el tiempo. Si no, tú puedes abordar una serie de proyectos, puedes llegar a alcanzar un nivel de madurez bueno en un momento dado, pero como te relajes, eso se degrada muy rápido, ¿vale? Eso es importante. Y bueno, y luego, pues como conclusión y también el reto en encontrar, digamos, el equilibrio, el balance, el mix entre lo que son las medidas de seguridad preventivas, ¿vale? Mínimas que hay que tomar, y también, digamos, conjugado con esas capacidades de respuesta para cuando llegue el momento de la verdad, cuando seas ciberatacado, pues bueno, que tengamos una mínima respuesta que nos permita minimizar el impacto, sino poder garantizar la propia continuidad de la empresa, ¿no? Los ataques tipo ransom es lo que ocurre, ¿no? O sea, no solamente te paralizan un proceso, es que si no tienes medidas apropiadas, pueden llegar a tumbarte el negocio. Y eso es algo que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Muchas gracias, Eduardo. Carlos, por favor, una conclusión. Bueno, pues ante fenómenos tan disruptivos como los que nos vienen a acompañar en una sociedad datificada y tecnificada como esta, no cabe otra que una adaptación lo más continuada, como decían mis compañeros, y rápida. No pueden las empresas quedarse atrás con el desarrollo tecnológico. Todo tiene que ir acompañado del avance, o tiene que ir de la mano del avance social. Hace unos años nadie pensaba que íbamos a hacer comunicaciones por medios de aplicaciones y que nos íbamos a ver por videoconferencia en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, y hoy en día es una realidad que no pueden dejar las empresas que pase, y para poder hacerlo tienen que conocer cuál es la legalidad que da soporte y seguridad a nuestras nuevas realidades. Muchas gracias. José Javier. Sí, activo el micrófono. Mira, pues insistiendo en lo que acaba de decir Carlos, de todas estas cosas que nos están cambiando en nuestro mundo, yo voy a insistir otra vez en las personas y voy a decir lo que les digo a mis alumnos, que ellos se piensan que son ya nativos digitales y que por lo tanto saben manejar las cosas más que personas mayores. Y yo lo que les digo es que no son nativos digitales, que lo que son usuarios compulsivos del móvil, y además de una manera descerebrada muchas veces. O sea, ni saben lo que están haciendo. ¿A dónde quiero ir a parar? Pues que las empresas, las propias empresas también, lo que tienen que hacer y lograr es que sus empleados estén familiarizados con la tecnología y su uso de una manera responsable, digamos, cosa que no es sencilla, porque muchas veces incluso a los que somos profesionales de esto no sabes bien cómo comportarte en determinados escenarios. Pero sobre todo es eso, es que la tecnología ya está aquí hace mucho tiempo, no es una cosa de que haya llegado ahora, pero para quedarse y va a ir a más. Luego, ahora cuando venga ya el 5G, entonces los problemas yo creo que se van a multiplicar, ya veremos, ¿no? Con las tecnologías 5, y ya están hablando del 6G. Entonces yo insistiría mucho en lo que es las personas en las organizaciones, grandes, pequeñas, públicas, privadas, el capacitar a las personas, incluso dar formación, no solo concienciación, ¿no? Sino formación. Y no sé, nada más. Muchas gracias, José Javier. Pues nada, finalmente, Juan, vamos contigo. Una conclusión final, por favor. Pues siguiendo un poco el discurso de Carlos y José, como el mundo va evolucionando muy rápido desde un punto de vista tecnológico, también que tengamos en cuenta el enfoque jurídico de todo esto. Ahora mismo sería impensable, por ejemplo, que las compañías operen sin la suscripción de contratos. Y hace mucho tiempo pues, la gente se daba la mano. Los contratos al final ahora mismo todo el mundo tiene claro que no sirven para cuando las cosas van bien, sirven para cuando las cosas van mal. Pues lo mismo ocurre con este tipo de políticas internas. La gente yo creo que tiene que tener claro, y las compañías tienen que saber, que es necesario dotarse de procedimientos escritos internos, como decía Eduardo, que sean
un traje a medida para la compañía, para la estructura que tengan, algo que sea eficaz, que les sirva a la compañía en cuestión. Cosas súper complejas de multinacionales, si es una pyme quien las está aplicando, no va a tener ningún sentido. Tiene que ser algo que les funcione a ellos y que dentro de esas políticas internas se tengan en cuenta tanto medidas preventivas como medidas reactivas para, esperando que no ocurra, si ocurre, podamos tener algo que nos guíe en ese difícil camino. Muchas gracias, Juan. No sé si queréis aportar algo más. ¿Alguno de los panelistas? Bueno, yo en línea con lo que comentaba José Javier, el conocimiento de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la adopción cloud que se está produciendo, pues hay mucha gente que tiene la falsa sensación de que el cloud por sí mismo es seguro, ¿no? Entonces, eso no es así. Es decir, oye, pues tú, un proveedor de servicios en nube, te puede dar una seguridad, pero hasta un cierto límite. Luego, digamos que la responsabilidad acaba en el proveedor y digamos que sigue en tu casa. Es decir, tú al final, si quieres perfilar usuarios, si quieres establecer una serie de políticas, de directivas y demás, no te fíes del cloud en el sentido de que, bueno, está en la nube, es seguro. No, vamos a ver, entiende bien qué es lo que estás subiendo a la nube, entiende bien hasta dónde llega la seguridad del proveedor y tómate muy en serio la seguridad tuya en tu compañía, ¿vale? Y sobre todo en nuevas tecnologías. Gracias, Eduardo. Yo, si me permitís, voy a hacer un breve resumen, ¿no?, de las conclusiones para que el público se vaya con buen sabor de boca. Yo, en definitiva, lo que abogaría a la hora de enfrentarme a esa ciberseguridad es, como bien habéis dicho, formar y concienciar desde dentro de la empresa, que los empleados, que todos estén conscientes de hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. Analizar, en segundo lugar, la organización, analizar los riesgos, ver qué tratamiento hacen no solo de datos personales, sino de la información confidencial en general, y en función de eso decidir cuánto vamos a invertir en medidas de seguridad técnicas y organizativas. Una vez tenemos eso claro, esas medidas de seguridad técnica y organizativas hay que testearlas, hay que documentarlas por escrito, contando con un asesoramiento de calidad y todo protocolizado, pero también luego hay que ponerlas en marcha, ver que efectivamente luego se cumplen. Y nada, esas serían mis conclusiones al hilo de todo lo que habéis comentado. Finalmente, agradeceros de verdad a los panelistas el tiempo que habéis dedicado a esta webinar, que con mucho cariño hemos organizado a ESIC y Grupo Adaptalia, y también agradecer al público que ha estado atento a todas las exposiciones. Muchísimas gracias a todos y que paséis muy buena tarde. Un placer. Igualmente, Gracias hasta luego. a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Placer, chao. Chao.